Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 7 de junio. Para este día, la lección se titula Las tormentas de la vida. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida que nos concede, por este nuevo día, la cual podemos ver la luz. Podemos, Señor, estudiar su palabra, recibir de ella sabiduría. Suplicamos, Santo Espíritu, que nos hable, nos enseñe, nos dé la fortaleza para vivir el día de hoy, para poner en alto su santo nombre. Señor Espíritu Santo, sea nuestro Maestro, para que al estudiar podamos comprenderla y que quede grabada en nuestras mentes. Gracias, Señor, por escucharnos. En el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Las tormentas de la vida. ¿Quién no tiene problemas en la vida? Las tormentas son esas dificultades que pasamos, esos contratiempos, esos trabajos, pruebas, enfermedades, injusticias, dificultades, de diferentes maneras nos vienen las tormentas. Y las tormentas vienen cuando menos lo esperamos. Así les ocurrió a los discípulos del Señor Jesús. Ellos, después de haber estado un día con el Señor, Él enseñando a mucha gente, hablándoles, curándoles, les dice: vamos al otro lado. Vamos. Aunque el Señor sabía qué es lo que iba a suceder, Él quería darles una enseñanza a sus discípulos. ¿Qué faltaba en los discípulos? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Fe. Y Él quería no solo mostrarles, sino que ellos confiaran en Jesús, confiaran en su Maestro, que miraran en Él, no un líder nada más humano, sino alguien más que humano, Dios. Andaban con el Señor Jesús, pero todavía les faltaba fe. Y Él no iba a estar siempre con ellos. Él llegaría el momento, y ya se los había dicho, que sería quitado de ellos. Y ellos necesitaban confiar plenamente en su Maestro. Esa lección nos la deja
escrita para que también tú y yo aprendamos a confiar plenamente en el Señor Jesús y así tengamos fe. Comienza la narración aquí en el libro de Marcos, capítulo 4, 35 en adelante, acerca de Jesús. Dice: calma la tempestad. ¿Quién es el que calma las tempestades? Es el Señor Jesús. ¿Qué tempestad has pasado o estás pasando o vas a pasar? Porque ser usted un seguidor de Jesús, no olvide que se ha vuelto enemigo de aquel que se cree amo y Señor aquí en la tierra. Por ser seguidor de Jesús, vendrán tormentas en su vida. Porque dice: aquel que quiera vivir piamente padecerá persecuciones. Van a haber muchas dificultades. Pero el Señor nos dice: no temas, yo estoy contigo. Cuando un padre tiene riquezas, hace un testamento para repartir a sus hijos sus bienes. El Señor Jesús, Él tiene sus discípulos. Y Él sabe que tarde o temprano va a ir de donde Él vino. Pero el Señor Jesús dice: no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Él no tiene ninguna propiedad, un terreno, una casa, no, Él no la tiene. Pero ¿qué es lo que va a dejarle a sus discípulos y a todos los que crean en Él? Él dice: mi paz os dejo. ¿Qué es lo que nos va a dejar Él? Su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Así es de que la herencia que el Señor Jesús nos deja es su paz. Vienen las tormentas, pero esas tormentas no nos destruirán, dañarán, pero la paz de Cristo que me ha sido dada, ella me sostendrá en tiempos de dificultades. Debo de tener esa confianza en Jesús. Pero cuando vienen de esas enfermedades, imagínese que a usted le dicen: hemos encontrado en usted cáncer. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Se alteraría? ¿Qué pensaría? ¿Cómo actuaría? Tiene sus hijos pequeños. Tiene su hogar feliz.
hay armonía. Esa tormenta va a zarandearla. Pero si usted tiene su confianza puesta en el Señor Jesús, dice que podrán venir vientos, lluvia torrencial, pero si su casa está sobre la roca, dice sí, vendrán y querrán tumbarla, pero esa fe que tiene en el Señor Jesús no la moverá. ¿Qué pasa si viene esa tormenta en su hogar y llega triste a casa y le dice a su esposa: mi amor, ¿qué te pasa? Me corrieron del trabajo, hicieron recorte, ya no tengo trabajo. ¿Y qué vamos a hacer, mi amor? No os preocupéis, Dios proveerá. Pero ¿qué sucede si dejamos que el problema, la tormenta que ha venido, nos ahogue? ¿Qué de la paz que tenemos cuando todo es bonanza? La paz debe de estar en todo tiempo en nuestro corazón. Debemos de confiar en todo momento en el Señor Jesús, que Él está conmigo, que está con nosotros. Así es que vemos ahí que Jesús le dice, capítulo 4, verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una orden. Los discípulos obedecieron y se dirigieron al otro lado del lago. Iban a Genesaret. Iban en ese lago, allá a Gadara. Pero lo que ocurre en el trayecto, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Habían otros que habían venido de otros pueblitos que estaban alrededor del lago a escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. Algunos traían enfermos para que fuesen sanados. Pero la barca, dice, habían muchas otras barcas, pero ¿qué sucedió cuando él iba a medio lago? Pero se levantó una gran tempestad de viento, no de agua, viento, que representan vientos, problemas. Y así es que el Señor Jesús está en medio de la tormenta con sus discípulos. Pero el Señor Jesús estaba tan cansado que se sentó ahí en la popa de la lancha, encontró un lugar cómodo y se durmió.
El viento fue arreciando. El Señor está en la barca, dormido. Y los discípulos, afligidos, porque las olas que ese viento movía, hacía de que la barca, dice, casi se anegara, se llenara de agua. Me imagino a los discípulos sacando agua y agua de adentro de la barca. ¿Qué es esa barca donde los discípulos iban con Jesús? Esa barca es la iglesia para nosotros hoy. ¿Encuentra usted que en el transcurso de su vida cristiana encuentra dificultades estando en la iglesia? ¿Cómo afronta usted esos problemas? Vemos aquí a los discípulos cómo estaban. Sigue diciéndonos. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué hacía falta en los discípulos? ¿Cómo miraban a Jesús? Porque ellos decían: ¿quién es este? Así de que ellos hasta ese momento miraban a Jesús como un líder humano que había levantado un grupo, pero no lo miraban como lo que Él es, Dios. Andaban con Él, miraban los milagros que Él hacía, pero les faltaba fe. ¿Qué sucede con nosotros? Estamos en la iglesia, decimos estar con el Señor Jesús, pero ¿cómo actuamos cuando vienen las tormentas a nuestra vida? Piense, porque tormentas están por llegar a su vida. No por estar con el Señor Jesús, todo va a ser tranquilidad y paz. No. Van a venir momentos tan difíciles en la cual usted solamente podrá depender de la fe en Jesús. Esa confianza, esa paz que has recibido en tiempo de bonanza va a ser probada. Se nos va a probar, hermanos. Así es que sigue diciendo que nos enseña aquí el Señor Jesús, estando en la barca con los discípulos. Aunque vinieron dificultades tratando de destruir, porque era el enemigo queriendo destruir la barca donde iban los discípulos y el Señor Jesús. Pero donde mora, donde está el Señor Jesús, tenga la seguridad que nada podrá hacerla destruir.
¿Usted está con Jesús? ¿Le ha entregado su vida a Jesús? Pueden venir muchas dificultades, muchas tormentas en la vida, pero no está solo. Está el Señor Jesús con usted, está el Espíritu Santo y los santos ángeles. Así es de que, hermanos, no nos desesperemos cuando vienen esas tormentas. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Ha visto usted al león cuando va a cazar y se acerca a una manada de ovejas o de cualquier animalito y empieza a rodearla? Y empieza a rodear para ver cuál de los animales se desespera, se pone nervioso y actúa de una manera que se sale de la manada. Allí llegó a ser presa del enemigo y se la come. Eso es lo que quiere hacer el enemigo cuando pone las tormentas, para ver en qué momento nos desesperamos y nos salimos de la protección de Jesús. Porque Él sabe que estando el Señor Jesús en mi corazón, no puede tocarme. Pero cuando nos salimos de esa protección es cuando nos toca. Así es de que tormentas vendrán, pero tengamos dentro de la barca, dentro de nuestro corazón, al Señor Jesús. Confiemos plenamente en Él. Por eso nos dice, piensa en lo siguiente, dice ahí la lección. Jesús se quedó dormido en un rincón del bote, en la popa, donde estaba el único cojín que servía de asiento a quien dirigía la navegación. Él ahí se quedó. Aunque aparentemente veamos nosotros de que creemos que yo soy el que estoy dirigiendo la barca, que yo estoy dirigiendo la vida. Si Jesús está dentro, esté despierto o esté dormido, Él la dirige. También nos dice que no todos los discípulos eran nuevos en la navegación. Allí todos, casi todos dependían de ir de pesca. Tenían sus lanchas para ir a pescar. Ahí estaba Pedro, Santiago, Juan. Ellos eran pescadores. Conocían el mar, conocían el agua. Desde pequeños habían estado en eso. Pero esta era una tempestad totalmente distinta, que el enemigo había creado para destruir a la iglesia que el Señor Jesús estaba creando, para dejarla preparada para que siguiera la obra. El enemigo lo sabía y dijo, voy a destruirlos. Pero no se dio cuenta que ahí estaba el Señor Jesús. Y viene el clamor de los discípulos en el clima de la crisis. ¿No te importa?
Yo estoy aquí en la iglesia, en tu iglesia, haciendo esto y haciendo lo otro, compartiendo. ¿Y tú? ¿No me cuidas? Mira, me ha venido esta enfermedad. Mira, he perdido el trabajo. Mira, tengo este otro problema financiero. ¿Cuántos de nosotros desconfiamos del Señor Jesús cuando vienen esos momentos de tribulación? Pero no debemos actuar de una manera apresurada, sino como dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Teniendo esa paz, tendremos la actitud que tuvo Job, porque las pruebas que él pasó no fueron cualquier prueba, pero sin embargo, él no desconfió de Dios. Vinieron noticias de que había perdido los animales, todos los animales. Se los habían robado. A los siervos que tenía con él, los habían matado. Luego que los hijos habían muerto, no desconfió. Él siempre dependió de Dios, mantuvo su fe y al final dice que Dios le dio doble de lo que tenía. Él era un hombre muy rico y llegó a ser más rico todavía. Nosotros, lo que el Señor nos va a dar son riquezas espirituales y algunas materiales, ¿sí? Pero más que todo lo que necesitamos es una fe, fortaleza espiritual para estos tiempos que nos están llegando. En medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida, cuestionamos el amor de Dios o dudamos de su cuidado. Suponemos desde nuestra perspectiva humana que Él debería actuar de una determinada manera. Sin embargo, como ocurrió a los discípulos, es en las tormentas de la vida donde Dios puede obrar los mayores milagros. Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros. Él está a nuestro lado, en medio de nuestras tormentas, y a diferencia de nosotros, puede calmarlas. Tenemos que confiar en Él. Y Él, a su tiempo, calmará esa tormenta. Digámosle: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que aprenda? Pero no señalemos con el dedo: ¿te has olvidado de mí? Sino que le digamos: Señor, gracias porque tú estás a mi lado. ¿Es fácil? No. Pero aquel que tiene la paz que Cristo nos da, para él sí. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para este día. Nos dice: antes que nuestro Señor entrara en su agonía de la cruz, expresó esta disposición. No tenía plata ni oro ni casas que dejar a sus discípulos. Era un hombre pobre en lo que se refiere a posesiones terrenales. Pocos en Jerusalén eran tan pobres como él, pero dejó a sus discípulos un don mucho más rico que el que alguna monarquía terrenal pudiera conceder a sus ciudadanos. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga
Él les dejó la paz que había gozado durante su vida sobre la tierra, lo que había estado con él en medio de la pobreza, el escarnio y la persecución, y la que iba a estar con él durante su agonía en el Getsemaní y sobre la cruel cruz. La vida del Salvador sobre la tierra, aunque vivida en medio del conflicto, era una vida de paz. Aunque los airados enemigos estaban constantemente persiguiéndolo, él dijo: porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ninguna tormenta de ira satánica podía perturbar la calma de esa perfecta comunión con Dios. Y Él nos dice: mi paz os doy. Quienes se tomen de la palabra de Cristo y sometan sus almas a los mandatos de Él, sus vidas a las órdenes de Él, encontrarán paz y quietud. Nada del mundo puede hacerlos apesadumbrarse cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta entrega hay perfecta confianza. El Señor dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La experiencia de cada hombre da testimonio de la verdad de las palabras de la Escritura, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y que sus aguas arrojan cieno y lodo. El pecado ha destruido nuestra paz. Ningún poder humano puede controlar las poderosas pasiones del corazón. Estamos tan desvalidos aquí como lo estuvieron los discípulos para aquietar la furiosa tormenta. Pero quien ordenó la paz a las olas de Galilea ha dicho la palabra de paz para cada alma. No importa cuán feroz sea la tempestad, quienes se vuelven a Jesús clamando: Señor, sálvanos, encontrarán liberación. Su gracia, que reconcilia el alma con Dios, aquieta las contiendas de la pasión humana, y en su amor el corazón encuentra descanso. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, y así los guía al puerto que deseaban. El corazón que está en armonía con Dios es partícipe de la paz del cielo y difundirá su bendita influencia a su alrededor. El espíritu de paz descansará como rocío sobre los corazones cansados y cargados con la lucha mundana. Esto se encuentra en Reflejemos a Jesús, 21 de septiembre, página 270. Nos hace esta pregunta al final la lección: ¿cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta en tu vida? ¿Cómo afectan esos momentos tu relación con Dios? ¿Cuándo has puesto en práctica 2 de Corintios 5:7? ¿Qué dice 2 de Corintios 5:7? Porque por fe andamos, o sea, porque por fe vivimos, no por vista. ¿Es cierto eso? ¿Cómo es que podremos pasar las tormentas que nos vienen a la vida? Al andar, confiar en el Señor Jesús siempre. Hagamos eso y la paz de Cristo siempre estará en nosotros en todo tiempo. Que el Señor les bendiga. Pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre también
También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.